En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites estar reunidos nuevamente en tu nombre. Te agradecemos por el don de la vida que nos concedes, por la vida que nos das junto a las personas que nos rodean, por nuestras familias, por las personas que amamos. Elevamos hoy nuestra plegaria, especialmente por quienes en casa están pasando alguna situación difícil, complicada. Te ofrecemos este momento de estudio para que les des fortaleza, les des salud y les des consuelo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar la clase del día de hoy. Hace 8 días tuvieron el retiro, espero les haya ido bien. Y hace 15 días yo no pude acompañarles, que andábamos en procesiones, y les dejé la clase grabada ahí en algún video para que la pudieran consultar. Entonces, la primera parte del día de hoy vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos en ese día, hace 15 días. Era la sesión 7 que correspondía a ver la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces, quien tenga alguna pregunta, alguna duda, si gusta ahí activar su micrófono, va haciendo la pregunta para que la podamos ir respondiendo. Quedó clara, creo, ¿verdad? O ya se les olvidó, más bien se me hace. No, padre, creo que, bueno, para mí sí quedó bastante claro en muchos puntos. Ok. Bastante interesante, porque pues se fue usted hasta el inicio de la historia, desde Adán hasta nuestros días, ¿no? En un principio, más bien nunca había yo escuchado ese detalle en el cual la iglesia, de alguna manera, por la cuestión humana, procede de Adán, pero es una iglesia mortal. Es ahí donde, bueno, me llamó mucho la atención y me gustó el término, porque por la cuestión humana que compartimos todos, pues desde Adán conformamos una iglesia humana, pero la iglesia eterna, pues es la que Cristo ha dejado establecida para todos. Así es. Esa parte de hundir un poco la raíz para no quedarnos solamente, a veces ubicamos el inicio de la iglesia básicamente desde Pentecostés, pero ese tipo de visión nos ayuda a comprender que la iglesia es algo todavía anterior al mismo Pentecostés. Pudiésemos llamar incluso una especie de Pentecostés el momento de la creación, cuando la escritura dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces, ahí estaba ya la acción del Espíritu Santo. Ese podía ser pues un primer Pentecostés creador, que ya más bien el Pentecostés oficial, digamos, ya recreador, pero siempre hundiendo ahí las raíces precisamente para ver cómo nuestra iglesia pues contiene ese trasfondo también muy interesante. Sí, gracias, padre. Muy bien. Pues si no hubiera alguna pregunta, alguna duda de esto que vimos la semana, hace 15 días, nos iríamos con lo de que nos corresponde el día de hoy. Estamos en la sesión número 8, ahí en sus manuales, para que lo podamos ir viendo, lo podamos ir siguiendo, y entonces vayámonos ahí de la mano, ¿sí? Esto de la sesión 8, entonces ya nos va a ofrecer a nosotros una nueva perspectiva de lo que hasta ahora nosotros estamos viendo, y que tiene por referencia a lo que se llaman las notas de la iglesia. Esto es muy, muy interesante. Nosotros profesamos estas notas de la iglesia cada vez que vamos a misa y hablamos precisamente del credo. Entonces, cuando estamos hablando en el credo, al final decimos que creemos en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Y decir que creemos en ese sentido, en la iglesia, desde esa perspectiva, pues nos ofrece a nosotros también una nueva como indicación. Estas notas que se llaman así de la iglesia tienen una intención muy clara, y esa intención es como ir descubriendo
cuál es la iglesia verdadera. Por eso se fueron como elaborando, digamos así, esa perspectiva de cuál era la iglesia verdadera. Había como esa inquietud, bueno, es esta iglesia, es la otra, y en ese sentido se elaboran estas notas de la iglesia y se dice, bueno, quien tenga estas notas en la iglesia es la iglesia que es verdadera. Y así surgen de los que elaboran esto, los teólogos de aquella época, esas 4 notas, la iglesia una, que es santa, que es católica y es apostólica. Y aquí es donde, bueno, pues hay cosas muy interesantes que estaremos viendo en las siguientes sesiones, hablando precisamente, sesión por sesión, de estas notas que tenemos ahí nosotros delante, pues para que nosotros tratemos ahí un poquito de tener esa mayor comprensión. Vamos a hablar hoy de lo que es la unidad. La unidad. Tenemos como objetivo el sentido, explicar el sentido verdadero de lo que es la unidad de la iglesia, el objetivo doctrinal, y un objetivo moral que siempre será pues más interesante, dice el texto, tener una visión más clara de esta unidad de la iglesia y sobre todo, ahí está la parte interesante, promoverla dentro de nuestros ambientes. ¿Qué tanto nosotros en nuestro ambiente somos fermento de unidad? O a veces, ¿por qué no también decirlo? En lugar de ser motivo de unidad, somos motivo de división. Y esa parte siempre es muy, muy importante que la tengamos en consideración. El camino que seguiremos es el que ordinariamente tenemos. Vemos el dato de la Sagrada Escritura, que nos dice la tradición, el magisterio, para llegar a nuestra reflexión teológica, que es ya como ese aterrizaje, esa especie de síntesis de todo el dato que se tiene. Vamos a irnos entonces con lo que dice la Sagrada Escritura. Lo tenemos aquí en cuatro partes. Lo primero, cómo Cristo revela ese misterio de la unidad usando diversas imágenes. Entonces vamos a ver en los textos de la Sagrada Escritura a nuestro Señor Jesucristo hablando de la unidad de la iglesia con muchas imágenes por él muy, muy queridas. La primera imagen que tenemos es esta imagen de la vid. La vid, la planta pues ahí de las uvas, sabemos, él es el tronco, los sarmientos somos nosotros, y entonces si queremos nosotros como sarmientos dar fruto, necesitamos estar unidos al tronco y eso queda totalmente claro. Cualquier plantita, ¿no? Si ustedes le cortan por ahí la rama, pues la ramita que tenía su plantita, pues se va a secar, se va a perder en razón misma de que se está desatendiendo pues aquello que es su fuente de vida. Esto es parte de una lógica muy cotidiana y que era muy común pues en aquella época porque era la vid, sigue siendo en aquellos lugares pues una planta que es muy, muy socorrida. Otro elemento que usa Jesús es hablarnos del reino. Y entonces, para que un reino permanezca fuerte, pues sabemos que tiene que estar unido, ¿no? Si el reino se divide, entonces pues esto divide. Y esto pues también nos queda claro, ¿verdad? Todo lo que está unido va a ser más fuerte. Si algo está dividido, la cosa no funciona. Una de las imágenes quizás más queridas, que son más socorridas en nuestras reflexiones en algunos momentos, es ver a Jesús como ese buen pastor. Y ese buen pastor nos está hablando de un rebaño y precisamente sabemos que la intención de Cristo es tener un solo rebaño y que cuando alguna oveja incluso sea como perdido del rebaño, Él como buen pastor está dispuesto a dar la vida para rescatarla. Y otra imagen muy hermosa, aunque a veces no la usamos tanto, es cuando se presenta precisamente a la iglesia, a la comunidad, como la esposa, la única esposa de Cristo, ese cuerpo de Cristo que se veía en la sesión anterior. Y para que esto tenga unidad en la diversidad, sabemos que debemos estar unidos a la cabeza. Así entonces, en este sentido, podemos decir, hay mucha diversidad en la iglesia, tenemos distintas realidades, pero al final, en medio de nuestra diversidad, podemos ahí buscar siempre esa unidad. Aquí si nosotros quisiéramos agregar una figura, aunque no corresponde a la escritura, pero que el Papa Francisco usa mucho, él habla de esta unidad de la iglesia usando la imagen de un poliedro, una figura que tiene muchos lados. Dice que debemos desterrar a veces esa tentación de poner la iglesia como una esfera, porque la esfera es igualita por todos sus lados y entonces pues eso no sucede en la iglesia. En la iglesia se usa el poliedro porque todo está unido, aunque son distintos rostros, distintas caras que se tienen, y ahí habla precisamente de esa diversidad, pero siempre en la unidad. Esa es una imagen muy querida por el Papa.
Entonces, el primer dato es que Cristo siempre al hablar de la iglesia y de la comunidad, pues usa muchas imágenes donde invita a la unidad. Lo otro, el siguiente elemento, es que Cristo pide siempre por la unidad. Aquí esta imagen, yo no sé si puede ayudarnos. Hay por ahí luego algún póster, alguna imagen donde se contempla a Cristo en la noche del Jueves Santo, ahí en el Getsemaní. Cristo está arrodillado y está haciendo oración. Y esta parte es muy hermosa porque a veces nosotros le pedimos a Cristo que Él interceda por nosotros ante su Padre Dios, que Él nos haga tal favor, que nos haga tal milagro. Pero ahí vemos a Cristo también en oración. Él también tiene algo que pedirle a su Padre Dios y le pide por nosotros y específicamente le pide para que seamos uno, que vivamos en la unidad. Así entonces es en la última cena, cuando Cristo está instituyendo la Eucaristía, que está pidiendo para los suyos y para los que habrán de creer en Él a lo largo de la historia, ese don de la unidad. Esto para nosotros ya es muy sugerente porque nos está hablando de esta realidad que nosotros entendemos precisamente a veces como un fruto de nuestro esfuerzo, pero la verdad es que se trata de un regalo, se trata de un don. Y lo primero que hay que hacer es pedirlo. Tenemos que pedir el don de la unidad. ¿Cuántas ocasiones? Pensemos en nuestra iglesia pequeña, es decir, nuestra familia, esa pequeña iglesia doméstica. Está el papá, la mamá y están los hijos, y bueno, uno cuando tiene hermanos, pues a veces hay que darnos unos cuantos agarrones con los hermanos, es con parte natural, ¿no? Si no, ¿con quién pelea uno? Pero las mamás, ya esténse quietos, pórtense bien, están como perros y gatos, no entienden y que no sé qué, que es parte natural. La mamá le está pidiendo a los hijos ese esfuerzo, ¿no? Para que sean uno. Pero qué importante es que, por ejemplo, en la oración de los papás, ese don ante todo se lo piden a Dios. Que le pidas a Dios por tus hijos, en ese caso, por tu pequeña iglesia doméstica, para que permanezcan, para que vivan en esa unidad a la cual se está pretendiendo llegar. Cristo entonces quiere esa iglesia unida y por eso se lo pide a su Padre Dios. Y es ahí donde esa oración pues adquiere ese sentido de súplica muy especial. Esta unidad, esta unidad no es solamente para los primeros 12 apóstoles, no solamente para su primer grupo de discípulos, es una unidad que entonces se pone más allá del tiempo, es decir, más allá del espacio, del tiempo, de la historia, porque es algo que es de veras más profundo. No se trata solamente de estar unidos como hermanos, como dice el cantito, va juntos como hermanos. Sí, vamos juntos como hermanos, pero vamos aún más allá. Y esa unidad se proyecta no solamente entre nosotros, sino sobre todo a estar unidos con Dios. Y estando unidos con Dios desde Dios, unirnos con los demás. Si humanamente queremos lograr la unidad, pues definitivamente la cosa será siempre complicada. Por eso se dice que el origen y el ejemplo de la unidad es la comunión trinitaria. Cuando nosotros hablamos de la Santísima Trinidad, este elemento de veras es fundamental ahí para cada uno de nosotros. Nuestra iglesia, podemos decir, está creada a imagen y semejanza de Dios. Y Dios no es soledad, Dios es comunión, Dios es relación. Entonces, a partir de esa comunión que existe en Dios, en la Santísima Trinidad, nosotros tenemos un modelo a partir del cual tenemos que alcanzar la plenitud. Esa relación, esa interrelación que hay, pensemos un poquito, tratemos de imaginar esa comunión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al punto que siendo tres personas diferentes, decimos que son un solo Dios. Entonces, es una unidad donde se respeta la identidad de cada uno, porque sigue siendo Padre, sigue siendo Hijo, siendo Espíritu Santo, pero se participa de una sola naturaleza, de la divinidad. Y eso es lo que nosotros aspiramos como comunidad, como iglesia, caminar, peregrinar hacia esa unidad plena. Y esa unidad de la iglesia entonces es, ojo con esto, es el mejor medio para suscitar la fe en Cristo. Esto jamás lo deberíamos nosotros de olvidar. A veces nos preguntamos, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia para evangelizar a una persona? ¿O cómo le puedo hacer para que mis parientes que se alejaron de la iglesia, que ya no creen, y los protestantes y mil cosas? El mejor medio para que alguien crea en Cristo es la unidad. Dar un testimonio de unidad, porque
Si yo doy testimonio de unidad, a pesar de la diferencia que tenga con otra persona, pero le sé respetar, le sé dar su lugar, entonces será el mejor testimonio que se dé. Pensemos en las familias. En nuestras familias, pues todos somos diferentes y a veces podemos estar agarrándonos del chongo, pero al final y al cabo, si a pesar de ese tipo de realidades permanecemos unidos, es un gran testimonio. Dirán, bueno, mira esta familia, a pesar de todo lo que pueden traer encima, están unidos y esto es muy hermoso. Por eso, en la Santísima Trinidad encontramos nosotros ese ejemplo y es el mejor medio para que otros crean en Cristo. Entonces, Cristo pide por la unidad. Ante esta realidad, damos un paso más, se dice que la iglesia nace unida. La iglesia nace en la unidad y esto lo vemos ahí en los Hechos de los Apóstoles. Nosotros en los Hechos de los Apóstoles nos damos cuenta de cómo hay elementos esenciales que son así la semilla, el germen, para que la iglesia entonces crezca como esa común unidad. Tiene algo en común y por eso se le llama comunidad. Entonces tenían en común la palabra, tenían en común esa palabra que se celebraba en su culto y esa palabra que se vivía en la caridad. Por eso ahí nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, se nos enseña cómo aquellos primeros discípulos se unen para escuchar la enseñanza. Y segundo, para celebrar la fracción del pan, la Eucaristía y la oración. No hay quizás mejor testimonio en ese sentido cuando uno de veras celebra la Santa Misa y participa de ella con esa unidad. Cuando a lo mejor alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de salir a otro lugar, a otra ciudad, a otro país, tiene la confianza, la certeza de que si hay una comunidad católica, una iglesia, ustedes van a acudir a la misa. Y a lo mejor resulta que estoy en Estados Unidos y están hablando inglés y yo nada más no hablo nada de inglés, pero puedo decir que entiendo, comprendo y hasta vivo de la misa. ¿Por qué? Porque es la misma misa que se celebra aquí que la que se celebra allá. Y quizás no entiende algunos elementos, cómo se pronuncian, pero esta parte me hace sentir parte de una familia, de una comunidad. Y ante esta realidad que quiere Cristo para nosotros, esa unidad, la iglesia pues tiene que defender la unidad, porque es algo querido por Dios, entonces se tiene que defender esa unidad. Y otra vez, el ejemplo de la familia. Si resulta por ahí que entonces ahí en la casa, pues alguien empieza a meter cizaña, que va por ahí la novia de uno de los hijos y que empieza así como a echar cizañita, pues inmediato, ¿no? Papá y mamá van a ver qué hacen, espérate, ¿por qué dices esto? No nos conoces y van a defender a la unidad de su familia. Y esto, pues en la iglesia, por supuesto, se tiene que dar. ¿Qué es lo que vamos viendo en la iglesia nosotros? Entonces, en la iglesia, por supuesto, como cualquier grupo humano, pues va a haber problemas, va a haber conflicto. Y esto jamás tendría como que espantarnos, jamás tendría así como que causarnos algún sobresalto, ¿no? Cualquier grupo donde hay personas, siempre va a haber conflicto. Y es natural y es normal. Y en medio de ellos se tiene que defender esa unidad. ¿Cuál es la primera complicación que tienen ahí los cristianos? Cuando los cristianos están surgiendo, entonces algunos de ellos son de origen judío y siendo de origen judío se circuncidaban, pero también en esa comunidad se abre la puerta a gente que no era judía y que no estaba circuncidada. Y entonces viene esa discusión, bueno, si nosotros queremos ser parte de esta iglesia, de esta comunidad, tenemos que hacer también la circuncisión porque así tienen los demás. Y había quien decía que sí, y había por supuesto quien decía que no. Es ahí cuando se reúnen los apóstoles en Jerusalén, lo que se llama ahí en Hechos de los Apóstoles, ese primer concilio de la iglesia, el primer concilio en Jerusalén, donde se da uno cuenta que el vínculo, lo que nos une, no es la circuncisión, es Cristo, la fe en Cristo y el bautismo. Y a partir de esta realidad es donde entonces nos damos cuenta que se supera algo que era meramente humano. Cuando hay peligros de división, vemos también ahí en el apóstol San Pablo que de inmediato Pablo pues va a intervenir. Ahí con los corintios había muchos problemas de estos de división. Si podemos leer la carta a los corintios, las cartas a los corintios, nos vamos a dar cuenta de todos los consejos que Pablo da
pues va en esa línea, porque hay gente que está siendo causa de división. Y por eso Pablo aprovecha ahí para dar esa especie como de catequesis, donde les enseña, les explica que, bueno, todos los dones, todo viene del mismo Dios y tienen que servir para el provecho de todos, para el provecho común. Si alguien alega y dice que tiene estos dones y que Dios le ha dado tal carisma, pero no lo pone al servicio de los demás, al servicio de la comunidad, algo no está funcionando como debiera. Y es precisamente esto lo que se hace un criterio después para autentificar un don, un carisma dentro de la iglesia. Si yo dijera que, bueno, yo quiero ser sacerdote porque como sacerdote pues voy a tener un desarrollo más importante en la cuestión intelectual, en la cuestión material, y o sea, si siempre estoy pensando en mí, ahí está precisamente el grave error. No hay una auténtica vocación porque no estás pensando en los demás, en el servicio al prójimo. Que yo resulta que Dios me habló y me dijo que tengo el don de lenguas y el don de sabiduría y el don de la ciencia y el don de no sé qué, pues claro, no lo podemos poner en duda. Dios puede actuar. Pero ¿cómo autentificamos? ¿Cómo nos damos cuenta si de veras es verdadero? Pues si estás poniendo al servicio de la comunidad. En alguna ocasión yo les decía, alguna vez que fui a dar clases, estuve antes con el obispo y entonces le platicaba pues, que ya me iba porque iba yo para clases para Pachuca y me decía, ¿no? Diles ahí a las personas que ojalá eso que están aprendiendo lo vivan en sus parroquias, con lo que aprendan, entonces lo aterricen y lo pongan al servicio de los demás. Y eso es lo que nos hace auténticamente, pues en ese sentido, pues parte de esa familia, parte de esa comunidad. Sería peligrosamente un acto de soberbia que yo aprenda mucho, que vaya a cursos y tenga mucho, 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 pero si eso no lo pongo al servicio de los demás, eso se corre el riesgo de una soberbia incluso espiritual que pueda alejarme de Dios y no acercarme precisamente a esa comunión. En el campo material y social, esto precisamente se traduce esa unidad en una solidaridad. Por ahí en los Hechos de los Apóstoles vemos un texto donde la iglesia de Jerusalén está necesitada y Pablo mismo hace una colecta para enviar a los cristianos de Jerusalén, ayudándoles en esa necesidad que estaban corriendo en ese tiempo de pobreza. Y viene otro elemento, ¿no? Cuando van surgiendo ideas que hoy diríamos como heréticas, ideas extrañas, apostasías, y Pablo entonces insiste, ¿no? Y si alguien viniera a hablarles de algo distinto al Evangelio de Cristo, si yo mismo hablara, Pablo dice, no me hagan caso. ¿Por qué? Porque estamos unidos en Cristo, desde Cristo, ¿no? Y esto es entonces lo que precisamente es el fermento de la unidad, la enseñanza de Cristo que tenemos que cuidar, que custodiarla, que se predica, que se proclama, pero a partir de lo que Cristo dijo, no a partir de lo que uno quiere acomodarle, ¿no? Porque eso pues sería desviar totalmente el mensaje del Señor. Estos son los datos bíblicos que nosotros tenemos. Cristo entonces nos muestra en algunas imágenes la vida, el reino, el rebaño, que busca la unidad. Cristo pide por la unidad nuestra y así entonces esta iglesia que nace unida tiene que cuidar, custodiar esa unidad. Damos un paso más ahora hacia la tradición y el magisterio. En la tradición tenemos algún testimonio muy fuerte de los santos padres, que es el de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía usa esa imagen del trigo y los granos de trigo para hacer un solo pan y habla también de cuando él va a sufrir el martirio, de que va a ser triturado por las fauces de los leones, de cómo esa sangre martirial va a ser fermento de una unidad. Y aunque los granos en sí mismos, antes de que se conviertan en pan, son muy distintos, pero en un momento determinado se unen para hacer ese pan. Así él habla precisamente de la iglesia. En este tiempo, recordemos, es un tiempo complicado, complicado para la comunidad cristiana, porque están surgiendo las persecuciones. Entonces, ¿quieres ser cristiano? Pues a costa de tu vida, porque aquí nomás eso de ser cristiano está mal y el emperador dijo que nosotros, así es cristiano, pues ya casi casi te llevan ahí luego al circo romano para que te coman los leones. Era toda una discusión. Y esto, su entrega, su testimonio, permite hacer más fuerte esa unidad. Y por ahí en el siglo XIX, finales del XIX, 1869, 1870,
aparece el Concilio Vaticano I. Y ahí en el Vaticano I se hace una especie de recopilación de los credos que estaban pues desde antes elaborados, donde se tiene esa fe en la iglesia que es una. Eso Vaticano I pues lo retoma. Ya con más formalidad, pensemos ahora en el Vaticano II. En el Vaticano II hay dos documentos muy especiales. El primero es Unitatis Reintegratio. Es un documento que habla precisamente de ello, de la unidad. Entonces, en este texto del Vaticano II se expone en qué consiste esa naturaleza, esa verdadera unidad de la iglesia, y hablan de dos elementos. Se habla de la unidad, en primer lugar, bajo una cuestión mistérica y en segundo lugar, bajo una realidad histórica. Entonces, haciendo referencia a lo mistérico, se está hablando de la unidad de la iglesia como una decisión del amor del Padre que se llevó a cabo en Cristo por la acción del Espíritu Santo. O sea, hay un misterio, detrás de la unidad hay un deseo de Dios, que seamos uno solo, como Él lo es, decía Cristo, como tú y yo, Padre, somos uno, que así como la iglesia lo sea, ¿no? Así estos, los que han de creer en mí. Ahí es esa parte, la unidad corresponde a un misterio divino, a un misterio, a un deseo de Dios. Y la parte histórica es cómo ese deseo, ese anhelo de Dios se ve realizando a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida. Se afirma también que Cristo, para establecer la iglesia en todo el mundo hasta el fin de los tiempos, con esa intención pues, le dio a San Pedro y a los demás apóstoles, al Papa y a los obispos. Entonces, la chamba fuerte de los sucesores de los apóstoles, entiéndase, el obispo, cualquier obispo, es esta, es el servicio a la unidad. Un obispo que sea fermento, sea causa de división, estaría faltando gravemente a la vocación que Dios le ha dado. La tarea del obispo es congregar, es unir, y en torno al obispo se celebra precisamente este misterio. En ese sentido, por ejemplo, la importancia de que el obispo celebre en su catedral y en algunos momentos fundamentales lo haga reunido a todos sus sacerdotes, a todo su presbiterio. Está esa misa, por supuesto, muy importante para este ministerio de la unidad, lo que llamamos la misa crismal. Ustedes, si alguno ha participado, sabe que en la misa crismal son requeridos todos los sacerdotes de la diócesis para volver a hacer esa promesa de obediencia ante el pastor, pero al mismo tiempo se requiere la presencia de todas las parroquias. Dadas las dimensiones de la diócesis, en nuestro caso se piden 3 personas por parroquia para que el espacio que ofrece la catedral entonces lo permita realizar. Ese es el significado tan importante de la catedral. No es tanto su tamaño, no es tanto su belleza, sino la presencia del obispo, que es la cabeza, que ahí precisamente nos ofrece ese punto de unidad. Allá en Pachuca, en alguna época, se daba ese tipo de comentario que decía, no, ya que la catedral sea la villita está más grandota, tiene más espacio y esto y que el otro, pues con la pena. Aunque si hubiera tenido una iglesia mucho más hermosa, más grande, la catedral ya no se puede cambiar, es la cátedra, que así está designada cuando se hace la erección de una diócesis. Y tiene dentro de muchos significados, este es uno de los más fuertes. Desde ahí se tiene que ejercer este misterio de la unidad. Y la unidad, entonces, tiene 3 elementos que aquí se nos dejan ver y que son muy interesantes en el sentido de que es donde nosotros podemos establecer esa unidad en torno a lo que celebramos, a lo que creemos y a la comunión con nuestros pastores. Hablamos de que para que se dé ese misterio de unidad, lo primero que se requiere es una misma fe, que creamos lo mismo. Lo segundo es que tengamos una misma celebración, ¿sí? Aquí estamos hablando de esa parte litúrgica, celebrativa. Y acá, hablando de la concordia, podemos decir la caridad fraterna, que vivamos como hermanos. Si nos damos cuenta aquí detrás de esto, en la concordia fraterna, vernos como hermanos y vivir así, está lo que podemos llamar la pastoral social.
Después, hablando del culto, tenemos precisamente esta partecita de la pastoral litúrgica. Y hablando de la misma fe, de lo que creemos, es donde está la pastoral profética, lo que se anuncia en la catequesis, en la plática de novios, en la plática para los papás y padrinos de bautismo. Son las tres pastorales fundamentales que no pueden faltar en la iglesia. Esas son las pastorales base, porque es precisamente lo que le da la unidad a nuestra comunidad. ¿Qué creemos, qué celebramos y qué vivimos? Lo profético, lo litúrgico, lo social. Dicho de esta manera, queremos estar siendo parte de la iglesia, una misma fe, una misma celebración, un mismo culto y una misma concordia. Vernos pues ahí con un solo corazón, esa fraternidad. Puede darse el caso, ¿verdad? Que haya gente que no comparta la fe y ahí está rompiéndose la unidad. Pongo el ejemplo de que alguien que dice, es que yo soy católico, pero creo y estoy a favor del aborto. Ya se está rompiendo la unidad. Ya no estás en unidad con la iglesia. Estás haciendo esa causa de división. ¿Por qué? Pues porque no estás compartiendo la misma fe, no estás compartiendo la doctrina. Y entonces, en lugar realmente de asumir la iglesia, yo quiero que la iglesia actúe de acuerdo a mis criterios. Y pues definitivamente eso no sucede. Esta iglesia, nuestra iglesia, es la iglesia peregrina. Nosotros vamos peregrinando todos juntos y lo hacemos para llegar al cielo. Y esto pues implica que tengamos un modelo, ¿no? Y es el de la Santísima Trinidad. ¿Cómo están unidos ellos? Eso Unitatis Reintegratio. Y otro documento del Vaticano II es la Lumen Gentium. Ahí Lumen Gentium significa la luz de las gentes, recordemos. La Lumen Gentium nos recuerda precisamente el papel de esa jerarquía en la unidad de la iglesia. La jerarquía, empezamos ubicando al Santo Padre, el Papa es principio, fundamento visible de la unidad de la Iglesia Universal. Y así como el Papa busca la unidad de todas las iglesias en el mundo, cada obispo tiene que ser ese factor de unidad en sus iglesias particulares, es decir, en sus diócesis. Y esto va a ayudarnos precisamente a que nosotros en el ministerio del sucesor de los apóstoles, el Papa, los obispos, descubramos este llamado de unidad. Y esta unidad se celebra en la Eucaristía. En ese sentido, la Eucaristía, decimos, es el culmen de la unidad de la iglesia, porque gracias a que recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús, se une precisamente la comunidad y eso se traduce en fraternidad. Por un lado, la Eucaristía entonces tiene esta dimensión horizontal porque nos une con quienes participamos de la misma celebración, pero al mismo tiempo podemos decir tiene esta parte vertical porque nos proyecta, nos eleva para ponernos en las manos también de Dios. Eso es entonces lo que tenemos ahí en el Concilio Vaticano II acerca de la unidad en el documento de Lumen Gentium. Y así entonces en esta tradición y magisterio, por un lado están los Santos Padres, por otro lado Vaticano I, Vaticano II, con estos conceptos que ahora hemos visto. Damos un paso más, ahora vamos a ver lo que es la reflexión teológica. Esta partecita es entonces ya digamos como la síntesis de lo que nos dice la Biblia, la Escritura, los santos padres, los teólogos. ¿Cómo aterrizamos esto? Lo primero, tenemos que hablar de la naturaleza de la unidad de la iglesia. Esto, por favor, aquí bien atentos. El hecho de que hablemos de la unidad de la iglesia no es un evento o no es algo sociológico. Nos debe quedar claro. Es decir, no es algo que dependa de los hombres, no es algo que dependa de nosotros. Decíamos, es un don de Dios. Es una propiedad que Dios quiere para su iglesia y que entonces se va a realizar en ella. Porque a veces se nos olvida esa parte y entonces resulta que nosotros pensamos que depende de la fuerza humana. Y pues imagínense que alguien dijera, bueno, para que la iglesia de veras vive en la unidad, el día que todos los que viven allá en Pachuca vayan a misa unidos como hermanos, ese día se va a vivir la unidad. Claro que no. No es algo que dependa del ser humano, es un regalo, es un don de Dios. Y esto precisamente nos recuerda que la unidad es un regalo de Dios, que lo está haciendo para la iglesia y por eso se sobrepasa todo esfuerzo humano.
todo esfuerzo humano lo sobrepasa. La unidad, digámoslo de esta manera, no depende de nosotros. Claro que en algún momento, en alguna ocasión, uno colabora con esa unidad, pero aquí la unidad depende del de arriba, depende del patrón, ¿sí? Y esto entonces pues nos debe quedar claro. En ese sentido, la unidad de la iglesia también para algunos puede ser llamada mística, en lugar de como una unidad sociológica. ¿Por qué mística? Pues para que no se termine rebajando la unidad de la iglesia al plano sentimental o al plano de experiencias objetivas. Y es que, ay, a mí sí me gusta ir a la iglesia de Santa Cachucha porque, sí, allá todos se tratan muy bien, qué bonitos, hasta te reciben. No, o sea, qué bonito que sea eso, ¿no? Pero la unidad de la iglesia no radica en eso. No, yo a esta iglesia ni voy, ni le pelan, ahí hasta se te quedan viendo con ojos feos, que cuidado, porque estamos hablando de una unidad que viene de Dios. Esto para distinguirla, decíamos acá, de experiencias subjetivas, de una unidad meramente física o moral. Nosotros estamos aquí dando un paso más grande. La unidad de la iglesia depende de Dios, no depende del esfuerzo humano. Ahora, cuando el ser humano se integra a la comunidad, algo que se debe de conservar es la propia individualidad. No se puede pensar, decíamos ya en algún momento, que todos tenemos que ser iguales en la iglesia. No confundamos unidad con uniformidad, porque eso sería terriblemente malo. Una cosa es la unidad y otra cosa es la uniformidad. Y entonces, esta iglesia debe de cuidar también al mismo tiempo por esa diversidad. La diversidad de cada uno de nosotros es la riqueza, es la riqueza. Cuando alguna persona, pienso y hablo, sacerdotes, ¿no? Pues es que ese padre, qué bonito está arreglando su iglesia, ya tuvo una obra, ya construyó otra iglesia, y ese es como su carisma, ¿no? Y lo está haciendo y bendito sea Dios. Pero a lo mejor en una de esas, pues estamos ahí diciéndole al otro padre que construya y el otro padre pues no construye, cada quien tiene carismas, cada quien tiene sus cualidades. Y si queremos verdaderamente, si queremos auténticamente, pues darnos ese espacio precisamente de estar con Dios, pues recordemos que es un don, no depende de nosotros, no depende de nosotros. Si alguno de ustedes hace vida de comunidad ahí en algún grupo, en la parroquia donde colaboran, pues aquí debemos tener mucha prudencia porque a veces eso sucede, ya no quiero estar con los hermanitos de aquella comunidad, porque no me entienden, porque no me comprenden, y a lo mejor los hermanitos de la otra comunidad, pues honestamente, pues resulta que sí tendrán sus asegúnes, pero pues tampoco se hace que sea un obstáculo, ¿no? Para vivir la unidad. Ya depende precisamente de uno, de nuestra persona. Y a partir de esto, entonces, podemos ir construyendo esa unidad que Cristo quiere. Pero ya como una respuesta, lo primero es don. Ahí es entonces la naturaleza de la unidad de la iglesia. El segundo elemento acá es en qué se fundamenta esa unidad de la iglesia, cuál es el fundamento, ¿no? Y ya lo decíamos, el fundamento aquí es la Santísima Trinidad. Dado que la Santísima Trinidad, esa imagen y semejanza, digamos, de lo que hemos sido creados, entonces ahí es donde se fundamenta esta unidad nuestra. Entonces, el principio ministerial y visible, ¿sí? Es la jerarquía. Ahí está. Si quiero hablar de la unidad, pero bajo un principio visible por un ministerio, es la jerarquía. La jerarquía a veces nos cuesta mucho comprenderla y de inmediato quizás la podemos vincular a alguna parte casi como que le va a dar cierto estatus a la persona, o en una de esas resulta que a lo mejor, pues como tú eres de los de acá y yo soy de los de allá, entonces no te juntes tú aquí porque mi iglesia es más bonita que las no, para nada podemos actuar de esa manera, ¿no? El principio ministerial, recuerden, la palabra ministerio significa servicio. El ministro, el que ministra, es el que sirve. Y entonces el ministro, para ministrar, tiene que hacer ese ejercicio. Por eso decíamos que el obispo, el papa, en torno de ellos se tiene que congregar también la comunidad. Y entonces
dice acá, por voluntad de Cristo, algunos miembros, no todos de la iglesia, son consagrados por un nuevo sacramento para el servicio de esa comunidad, transmitiendo la única fe apostólica, esta es la pastoral profética que decíamos, celebrando los mismos sacramentos, pastoral litúrgica, y dirigiendo a los hermanos por los caminos del único evangelio. Tenemos ahí la cuestión de la pastoral social. Y cuando se van concatenizando estos elementos, pues de veras se va recibiendo esa unidad. Algo que Dios quiere y algo que a lo mejor pudo haber sido de otra forma, pudo haber sido de otro camino, mucho más rápido, pero al final es lo que Cristo ha querido, un caminar a esa unidad. Ese es el principio ministerial y visible. Hablando del principio sacramental, ¿cuál es el sacramento que nos hace participar de esa unidad? Sabemos que es el bautismo, porque en el bautismo recibimos precisamente la gracia de Dios que nos hace participar ya de esa vida divina y enseguida, entonces vendrá esa ocasión, ese momento, para que nosotros podamos auténticamente pues tener esa unidad como hijos de Dios y empecemos esa dinámica celebrativa en lo que será la Eucaristía. Es el culmen, decíamos hace rato, la Eucaristía. Por eso, cuando participamos en la misa, uno de los efectos grandes que surgen, aunque a veces no nos percatemos, es la unidad de la comunidad, es la unidad de toda la iglesia. Y esto lo tenemos que ver ahí desde esta óptica. Ahí es donde podemos decir se va a cualificar el principio sacramental, que es el bautismo, el principio ministerial, que es la jerarquía, y entonces se va a tener este fundamento de la unidad eclesial. Pasamos ahora a esta otra realidad. Esta unidad en la iglesia no es fácil, es compleja. Tiene muchas aristas. Vamos primero. Hay que entender lo que es la iglesia universal y las iglesias locales. Iglesia universal somos todos en todo el mundo. Iglesia local son las diócesis. Así entonces, antes del Vaticano II, se veía como que las diócesis eran una especie de sucursal, digamos así, como que estaba no sé cómo funcione, ¿no? Pero yo creo, medio veo algo así. Estaba Aurrerá, y ahora ya hay bodega Aurrerá, mini Aurrerá, y Aurrerá de la mitad, y no sé qué. O sea, el Aurrerá se puso sus sucursales en varios lugares, y entonces todas dependen de una matriz. Y aquí en algún momento eso parecía la iglesia, que la iglesia principal era la iglesia de Roma y todas las demás iglesias en el mundo eran subordinadas a Roma. Que el papa era el apóstol hasta arriba, pero todos los demás apóstoles tenían que obedecer al papa. Pues no, tan obispo es nuestro obispo como el papa. Es el mismo sacramento. Es el mismo sacramento. Y en ese sentido, uno tiene que ser muy cuidadoso, muy prudente. Bueno, entremos un poquito. Lumen Gentium, se supera entonces esta división, ¿no? Donde parecería que las iglesias locales, las diócesis, serían como una especie de sucursales de lo que nosotros a lo mejor pues podemos tener ahí al alcance, ¿no? Ahora, esta partecita va de la mano con el obispo, la sacramentalidad del episcopado. Entonces, para que esto se realice y se lleve a cabo, el que está, digamos, como encargado de todo en ese sentido, pues es el obispo. Él es el que tiene que dar cuentas de todas las parroquias. A lo mejor yo le doy cuenta de la mía y el de allá enfrente le da cuenta de la suya y el de al lado de la suya. Sí está bien, pero al final es en él donde se congrega toda la comunidad. Por eso se le reconoce una autoridad especial donde Cristo, precisamente, Cristo está haciendo esta partecita de compartir su único sacerdocio. Y esto pues es fundamental que nosotros lo podamos descubrir. Ahora, esa iglesia compleja, en esa unidad compleja, pasa ahora a este punto. La iglesia y las costumbres que se pueden ir dando y que van marcando las comunidades cristianas. Entonces, antes nosotros podíamos hablar como de una grande unidad, pero en algún momento se van presentando divisiones.
La primera gran división es en la época del siglo XVI, la Reforma con Lutero, ¿no? Entonces, siguen siendo comunidades que creen en Cristo. ¿Cómo se trata ahí, en este caso, al protestante, no? Dice el texto, antes se presentaba la Iglesia Católica como la única fundada por Cristo y de la que se habían separado las demás comunidades reformadas. Y esto, bueno, pues en algún momento quizás valga la pena, digamos, así como, pues considerarlo, porque a partir de que surge la Reforma, viene Lutero, después viene Zwinglio, después fueron surgiendo uno, dos, tres, y hay un montón hoy de iglesias separadas, ¿no? Siguen creyendo en Cristo, pero y empieza uno a presumir, es que yo soy testigo de Jehová y mi iglesia existe desde antes de Jehová y yo soy cristiano y por qué tú usas también la mascarilla de esta manera como si fueras también como nosotros y empieza a hacerse todo un revoltijo, ¿no? Toda una división ahí y esta iglesia vive esos momentos de guerras entre las comunidades, sobre todo en Europa, en la zona de Suiza, Alemania, durante ese siglo XVII, siglo XVI, XVII, XVIII, y va a ser hasta entonces, ya el siglo XX, donde el Vaticano II, fíjense en esto, nos invita a quitar ese clima de exclusión, de hasta para allá porque no es como yo, y apologético. Esto es el Vaticano II. Ese clima apologético de, pues ándale, ¿quieres entrar a los trancazos? Pues vamos a ver cuánto nos toca, ¿no? Nos vamos a defender y en nuestras comunidades todavía tenemos muchos cursos en nuestras parroquias de apología. Te voy a enseñar a que te defiendas para que cuando llegue el protestante sepas cómo contestarle, ¿no? El pique, el pique. Y el Vaticano II nos invita a salir ya de eso, desde hace 60 años, 60 años. Dice, hay que tener en conciencia como punto de partida esto que es el misterio de la iglesia. Y esto nos lleva aquí a un debate que se dio en su momento en el Vaticano II y que todavía, para algunos se presenta. Aquí les pido que me suban así, pongan mucha atención, porque hay una palabra que da lata aquí. En el Vaticano II se dice la única iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Esta palabrita fue causa de debates y debates en el Vaticano II, porque decían algunos padres sinodales, algunos padres conciliares, que la forma correcta de decir era la única iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Y entonces acá, en ese afán de unidad, se usó en lugar del verbo ser, el verbo subsistir. Y ya es distinto. Entonces, la única iglesia subsiste en la Iglesia Católica, subsiste, aquí está, pero también hay un pedacito por allá, hay un pedacito como por allá, como que hay elementos de verdad, ¿no? Entonces, cuando se hace este cambio, que a algunos por supuesto no les gustó, pero al final el concilio sí lo consideró más oportuno, entonces se logran dos cosas. Se afirma una identidad plena entre la Iglesia Católica y la única iglesia que Cristo fundó. Eso no hay conflicto. Pero, aquí viene el pero, se reconoce que en esas comunidades separadas, pongan el nombre que quieran, anglicanos, mormones, testigos, cristianos de no sé qué, cristianos de quién sabe cuánto, hay elementos que provienen de Cristo, hay elementos que conducen a Cristo y que pertenecen a la única iglesia de Cristo. Y esto pues exige, creo yo, tanto de nosotros como católicos, como de cualquier otro cristiano, madurez, madurez, madurez para hablar, madurez para conocernos, madurez para respetarnos. Porque mucha gente, bueno, a mí me suena católico y yo digo, no, esos católicos son quién sabe qué, son quién sabe cuántos son, y les echo tierra, ¿no? Y entonces yo me siento acá muy puro, porque uno, yo sí, nosotros acá, desde que me hice protestante, ya no tomo, ya no fumo, ya no soy mujeriego, ya soy nuevo, ¿no? Eso ayuda o no ayuda, ¿no? ¿Cuántas ocasiones nosotros mismos, ¿verdad? Hace un rato estuve en confesiones y la señora
le acercaba la confesión y me decía, padre, yo le pido a Dios que me perdone porque he estado platicando con una testiga de Jehová. Es que es pecado platicar con un testigo de Jehová. Y como, ¿por qué es pecado, no? Qué importante es, si estás preparada, yo le decía a la señora, para saber dialogar, pues qué bueno, ¿no? Pero bueno, si no estás preparada, entonces ¿para qué le andas ahí haciéndole el cuento? Al rato se te complica la cosa y te vas a confundir. Pero no es malo que platiques con alguien que no ofrece tu misma fe. ¿Por qué? Porque hay algo bueno en ellos. A veces el error que podemos caer es como si el protestante en general fuera el diablo, casi, casi, ¿no? Es que porque como es protestante ya es el demonio. No hagamos eso. En algunas sectas, tristemente, es lo que les enseñan. Es que la iglesia es la gran prostituta, la gran ramera, la hija de Babilonia, y está el anticristo. O sea, en lugar de poner a ver, bueno, ¿qué tenemos en común? Y a partir de lo que tenemos en común, pues vamos a unirnos. A lo mejor no tenemos mucho, pero sí tenemos algo. Respetemos ese algo y construyamos, ¿no? Ese es como el toque que le da Vaticano II. Y aquí les digo, repito, fue de debate por usar este verbo subsistir en lugar del verbo ser. De esta unión, se dice de esta unión real, pero incompleta, porque tenemos algo en común con nosotros hermanos separados, hay algo de unidad, pero está incompleto, es donde se exige que tenemos que llegar a esa unidad total. Y el siguiente elemento, esta parte, ¿no? La unidad en la diversidad. Ya lo hemos comentado ahorita. Entonces, la unidad en la iglesia, ya les decía, no es uniformidad, no es pérdida de tu individualidad. Si nosotros pensamos que la iglesia todos tienen que ser así como yo, no sé, que una cosa dijera, no, es que en la iglesia para que sean aceptados oficialmente como parte de la iglesia, todos tienen que hacer un curso en la escuela de la fe, porque si no hacen curso de la escuela de la fe, entonces ya están fuera. Pues no, claro que no. En alguna época, cuando vivía yo en aquellos rumbos en Pachuca, antes de meterme a estos menesteres, yo recuerdo, ¿no? El amor tan profundo que había luego entre los de San Francisco, con los de la Villita, con los de Santa Julia, que los de acá sentían más quién sabe qué, los de allá sentían quién sabe cómo, y que todos somos la misma iglesia. Y esa parte entonces tiene diversidad y si a lo mejor una iglesia es más barrio, no sé, que otra que es más, más acá, pues, como sea, al final y al cabo es una unidad que no está reclamando jamás la uniformidad. Aquí entonces es donde empieza a aparecerse cómo hay distintas instituciones, distintos ritos, distintas tradiciones, y cada uno de estos elementos que tenemos corresponden a una necesidad muy específica de una comunidad y que no nos hacen, digamos, así como distintos para excluirnos, ¿no? En esa distinción, en esa diferencia, pero permanecemos unidos, porque tenemos esos elementos, misma fe, pastoral profética, mismos sacramentos, litúrgica, mismo gobierno, pastoral social. Y entonces a lo mejor ahora, aunque se está haciendo plan diocesano de pastoral, a mí me llamó la atención, los integrantes de pastoral indígena empezaron a usar una palabra que le llaman horcones. El horcón, en lo que ellos usan en sus hogares, es lo que sostiene, es como el cimiento, son como unos palos gruesos para sostener sus casas, ¿no? Las columnas, diríamos nosotros, en otro término, ¿no? Y entonces cuando se habla de fundamentos, ellos usan la palabra horcones. Entonces, mientras nosotros en el plan diocesano a lo mejor tenemos nuestras políticas, nuestras estrategias, nuestros objetivos, ellos hablan de sus horcones. El horcón que le va a dar solidez a nuestra pastoral es esto y esto. Hay diversidad. Por poner un ejemplo muy sencillo. Pensemos, no sé, que el 12 de diciembre la Virgen de Guadalupe, acá lo celebramos solamente con la misa, muy hermosa, pero acá en otro lado van de peregrinos, suben, bajan, vienen, le bailan a la Virgen y llevan veladoras y disfrazan a los niños vestidos con este tipo de trajecitos. Al final y al cabo, esas diferencias no nos excluyen, nos enriquecen y jamás lo debemos de olvidar. Entonces, en el concilio, lo que se está reconociendo es un pluralismo y un pluralismo teológico.
un pluralismo teológico donde entonces hay distintas maneras de hablar de Dios, de acercarnos a Dios. Hay diversidad, pero no se pierde la unidad. Ese pluralismo, ¿cuál es la condición? Que sea la misma fe, una fe única, el único depósito de la fe. Aunque a la hora de expresarlo cambie la forma de decirlo, ¿sí? Que cambie la forma, pero el fondo no. El fondo tiene que ser el mismo, la forma puede modificarse. Con tal de que se conserve siempre la unidad en lo necesario, entonces, si hay unidad en lo necesario, en lo que no es necesario, en las formas, ahí está esa libertad para elaborar, en este caso teológicamente, lo que se tiene. Este pluralismo teológico, ojo, no tiene nada que ver con lo que respaldan algunos sectores que más bien caen en un subjetivismo de la fe y en algunos que deforman la fe. Yo voy a misa cuando quiero, ¿eh? Yo voy a misa cuando me nace. Espérame, ahí ya no estás teniendo esa diversidad. Es que yo soy distinto de ti. A mí me enseñaron y así lo vivo. No, porque ya estás traicionando el depósito de la fe. Dios no está pidiendo esto. La diferencia sería que a lo mejor un día vas a misa acá y otro día vas a misa allá. Bueno, no hay bronca donde vayas. Seguimos siendo iglesia. Pero esa parte, cuando yo dejo de ir a misa, estoy perdiendo esa unidad. Esto entonces es lo que nos presenta esta reflexión teológica, ¿no? Hablando de la unidad compleja, cómo están esas unidades, esta iglesia que es una, universal, pero también las diócesis, la iglesia católica y su relación con iglesias protestantes, en este caso, comunidades cristianas, y esa unidad en la diversidad. Cristo Jesús, vamos con esto, funda su única iglesia sobre la roca de Pedro y sobre los demás apóstoles, y la quiso unida por la participación en la unión que él tiene con su Padre. Decíamos a imagen y semejanza de la Trinidad, así estamos nosotros. Esta iglesia de Cristo en su plenitud, viene la palabra complicada para algunos, subsiste en la iglesia católica, pero fuera de ella otras comunidades cristianas conservan elementos de la verdadera iglesia de Cristo. Y esta realidad pone de manifiesto que la unidad de la iglesia es don de Cristo y obligación para nosotros. La tenemos que fortalecer. Esta partecita entonces nuestra reflexión teológica de esta sesión 8 de la unidad de la iglesia. Algunas actividades que tienen ahí sugeridas en su manual. Este es ese texto, si alguno lo conoce, de San Juan Pablo II, por ahí del año 2000, cuando venía ese cambio de milenio, se llama Cruzando el umbral de la esperanza. Se sugiere esta lectura, capítulos 22-23. Después el Catecismo de la Iglesia Católica, número 821, un numerito. ¿Cuáles son las exigencias para responder a esa unidad? Y Lumen Gentium 23, cómo nos habla de esa relación que hay entre la Iglesia Universal y nuestras diócesis. Y así entonces, pues, es donde tenemos ahí un poquito algo que nos ayude a comprender en qué consiste esta unidad y cómo la podemos y debemos promover dentro de nuestros ambientes. Voy a dejar de compartir la pantalla, vamos a dar espacio por si hubiese alguna pregunta, alguna duda para responderla. Si alguien tuviera algo que comentar, activa por ahí su micrófono y hacemos la respuesta. Bueno, yo creo que en primer lugar, mi opinión, y espero no estar equivocada, padre, yo creo que el ser humano tenemos que aprender a ser humildes para aceptar todo lo que Dios o Jesús nuestro Señor vino a enseñarnos definitivamente, ¿no? En primero ser humildes, compasivos, que eso siempre lo pidió y se lo pidió a sus apóstoles, compadecerse con el otro, y verdaderamente en esa parte del ser, pues ser iglesia, ¿no? Formar parte de ella por mi bautismo y por todo lo que Él de alguna manera pues me ha regalado y me ha dejado, pues tengo que hacer las cosas como Él quiere que se hagan, ¿no? Y ser humilde y realmente pues servir y estar ahí, ¿no? No demostrarle al mismo ser humano
el por qué estoy en la iglesia, el por qué voy y estudio y el por qué voy y sirvo, sino es verdaderamente estar en ese servicio leal y fiel a Dios nuestro Señor, uno y trino, y que nos ha dejado todo eso en su iglesia, ¿no? Y sentirme parte de ella en todo eso que dice usted, ¿no? Todos somos diferentes, somos seres únicos, irrepetibles, auténticos, únicos, y en esa autenticidad, pues estar en esa verdadera sintonía de unidad. Un elemento ahí muy importante que complicado a veces somos los seres humanos, donde a veces en lugar de que nosotros estemos así como engendrando, digamos, esa unidad, pues nos cuesta porque somos complicadores, digamos, en ese sentido. Y es acá donde tenemos la necesidad, pues, de reconocer que necesitamos como domarnos ante los diferentes. Porque cuando alguien es diferente a nosotros, parece que nos da miedo. Y nos da miedo, y al darnos miedo, entonces no nos atrevemos a conocer a la otra persona, a escucharle y sobre todo a respetarnos. El hecho de que pensemos distinto, de que veamos las cosas de una manera diferente, no nos empobrece, nos enriquece. Y a veces si no estamos muy bien parados, pues nos enojamos porque, digo, cuántas discusiones a veces se elabora, ¿no? Está esa parte que dice cuando hay con encuentro con familia, con una fiesta, prohibido hablar de política, prohibido hablar de religión porque terminamos peleados. Y como, ¿por qué terminamos peleados si es hablar de Dios? O sea, ¿por qué tendríamos que quedar peleados cuando se trata de Dios, no? Y esa parte es donde se muestra que pues nos cuesta humanamente. Y esto pues nos sucede en todo ambiente, ¿no? Cuando hay alguien que es diferente, si no nos atrevemos a conocer, esto pues nos da cierta complicación. Hay un libro muy hermoso de Amedeo Cencini en torno a la misericordia. Y hay una parte que dice, a veces nosotros la misericordia la podemos limitar en el ambiente del pecado, porque me equivoqué, entonces necesito que el otro sea misericordioso conmigo, ¿no? Pero dice que eso sería reductivo, que la misericordia no solamente es para darle a alguien cuando alguien se ha equivocado, no solamente es para ver la miseria del otro, que el primer acto de misericordia de Dios no es el perdón, sino la creación. Cuando Dios sale de sí mismo para crear a alguien diferente, está teniendo ahí ese momento de misericordia, donde entonces es una muestra de su amor. Y la misericordia busca un vínculo de comunión, de unidad, no solamente después de que se dio la ofensa, después de que se dio el pecado, sino desde antes de eso. De tal manera que la misericordia, podemos decir, es previa, es fundamento. En este caso, digamos, al pecado, que a veces la ubicamos solo ahí, ¿no? Y entonces, un acto de misericordia, vivir la misericordia es vivir en la unidad. Y para vivir la unidad, no solamente tiene que haber pleito antes, desde antes de que yo me pueda pelear con alguien, el hecho de que yo me acerque a ver a la otra persona en su fragilidad, en su miseria, aunque no me he hecho daño, pero ya me hace poner, digamos, en el mismo terreno nuestros pies, ¿no? Y eso es hermoso. A mí se me hacía muy interesante ese dato de cómo se puede traducir esa vivencia de la misericordia más allá del ambiente del perdón, como algo que antes de perdonar, pues está haciendo fundamento, es algo que crea. Y en la unidad creo que aplica, ¿no? Si queremos vivir esa unidad en la misericordia, es parte de acercarnos. Una acepción, jugando con los términos etimológicos de la misericordia, es acercarnos a la miseria del corazón del otro. Pero también en ese juego es tener un mismo corazón con el otro, y ahí es donde se aplica esto de la unidad. Por ahí está la cosa. Voy a moverles tantitito porque me mandaron una pregunta al chat, nada más que no lo encuentro. Ok, me hace una pregunta. Dice, no me quedó claro lo de ser y subsistir.
Cuando hablamos del ser, totalmente, es una identidad. O sea, esto que tengo aquí en la mano es una llave. Habla de una identidad total. Entonces, cuando se dice la Iglesia Católica es la iglesia de Cristo, es la Iglesia Católica, entonces todos los que no sean la Iglesia Católica ya quedaron fuera. Ya quedaron fuera. Porque si esto es una llave, entonces esto, un lápiz, ya no es llave. Llave solamente es esto. Esto ya no es llave. Pero si yo digo que en este lapicero subsiste algo de la llave, pues a lo mejor con este lapicero en una de esas le quito la tapa y a lo mejor lo desarmo y le empiezo yo a picar como una especie de ganzúa y a lo mejor por eso alguien dice, pues tiene algo de llave el lapicero, ¿no? Como si hubiera por ahí un pedacito, ¿no? Y entonces, al momento que se dice que subsiste, la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica, decimos, bueno, aquí está, en la iglesia católica, la iglesia de Cristo. Pero se deja abierta la puerta a que en las demás comunidades cristianas hay elementos de verdad. Y eso es muy valioso. Esta parte también la expresaba Vaticano II con la doctrina de las semillas del verbo. En los demás hay bondad. Y les digo, tristemente a veces satanizamos al que es diferente, hablando de la fe. Si es testigo de Jehová, ya casi ya valió queso esto y ya no podemos llevarnos bien. Hace rato en las confesiones también una persona me decía, padre, pues se me murió un vecino, se ahorcó un vecino, ¿no? Ya fue la señora muy católica a rezar el rosario, pero son protestantes. Y entonces la mamá del muchacho le dijo, pues mire, no quiero que rece eso, yo no creo en eso, yo soy de esto ya, ¿no? Y la señora se enojó, padre, es que cómo fue que no rezamos y que no sé qué. Le digo, ¿y qué tenemos en común con ellos? ¿Qué oración se sabe usted que se saben ellos? No, pues el Padre Nuestro. Le digo, se hubiera echado un rosario de Padres Nuestros. Rezamos lo mismo, o sea, a lo mejor con el Ave María en algunas sectas protestantes les chispa, brincan luego, ¿no? Lo que suena a María ya es el diablo, ¿no? Pero pues tenemos el Padre Nuestro. A lo mejor ahí sí lo compartimos. Entonces es ir creando puentes, es ir darnos cuenta que tenemos cosas buenas. Cuando vemos todo blanco y negro es complicado y a veces en algún momento algunas sectas pues así se es y también dentro de la iglesia, cuando se habla esto de cursos de apologética de la fe, es muy bueno conocer la fe, por supuesto, pero si voy a conocer mi fe solo para echar pleito, ya como que se pierde, ¿no? Lo puro. Viene por acá, no sé si ha quedado clara la pregunta, si no hay Judith que nos está escribiendo, ahí nos echa el mensajito. No, ya muy claro, padre, gracias. Muy bien. La referencia del libro, me lo están preguntando también acá en el chat, es Un ladrón perdonado, así se llama el libro, Un ladrón perdonado, de Amadeo Cencini. Permítanme ver si lo puedo ubicar aquí en el internet para que vean la imagen. Este es de Amadeo Cencini. En la traducción, bueno, en el español está la editorial, creo que lo tiene Salterre. Dejen ver si logro sacar acá la imagen. Ok. Voy a compartirles ahí la imagen nada más para que lo contemplen. Es el texto. Un ladrón perdonado, el perdón de la vida del sacerdote Amadeo Cencini. Este es el texto. Ajá, la editorial aquí es Ágape. Ahí está el texto. Texto muy hermoso. Está enfocado pues en el año de la misericordia para el sacerdote, pero por supuesto que tiene elementos que nos ayudan a cualquiera en ese sentido para esta comprensión del... El texto habla de cómo uno como sacerdote tiene que vivir esa misericordia y ese perdón, saber que soy un ladrón que ha sido perdonado
porque le he robado a Dios, digamos, para también perdonar cuando alguien se va a confesar. Que sea una experiencia más misericordiosa, más viva, la confesión y no el requisito y no el momento frío, el momento de miedo, de que ching, ya me toca confesarme y ya me lo llego y me voy a regañar y esa experiencia. Ok. ¿Alguien más tuviese alguna pregunta o duda? Yo, padre. Ok, Dolores. Ahorita me surgió también cómo debemos de tomar nosotros, he escuchado mucho lo que le llaman sincretismo religioso. Y una ocasión fuimos a un lugar que se llama San Juan Chamula en Chiapas y pues no dejan tomar fotografías ni nada, pero le explican a uno más o menos que cuando uno entre para poderse confesar, se tiene que mirar en un espejo y hablarle a ese espejo y decirle los pecados que uno ha cometido. Y bueno, a mí pues sí me hizo un poquito de ruido porque finalmente pues no estoy acostumbrada a eso. Me tocó ver que había personas que tenían velas encendidas y estaban matando una gallina. Tenían unas bancas, bueno, como una especie de hilera en desnivel, una más alta y una más abajo. En la parte de abajo estaban encendidas varias velas y según ellos decían que cuando se le cumpliera a uno el supuesto favor que estaba pidiendo al supuesto santo, porque además hay varios santos que pues yo en la vida había visto, ¿verdad? Si se le cumple a uno ese milagro, va uno y enciende una vela y la pone en la parte superior. Dije, bueno, finalmente es conocer un poquito de la cultura de ese lugar y todo, pero ¿cómo ve la iglesia? Ahora sí que, como ustedes, el magisterio de la iglesia, ¿cómo ve ese tipo de situaciones? ¿O cómo lo podemos tomar nosotros? Yo no he tenido la oportunidad de ir ahí a San Juan Chamula, he escuchado esto que platican. De primera impresión, la situación es complicada para los sacerdotes que ya tienen ahí. La diócesis no gobierna en ese sentido en esa iglesia. El sacerdote, para poder ir a celebrar, le tienen que dar permiso a las gentes, y si ellos quieren van, si no quieren no van, y es todo un show ahí tremendo, ¿no? Esa parte ya de mezcla de tradiciones, eso que se llama sincretismo religioso, más bien supersticiones, híjole, pues se presentan muchos aspectos, en muchas realidades, y por supuesto la voz del magisterio siempre será reconocer lo bueno que se tiene, pero purificar, porque de lo contrario, quedarse así, sin decir nada, pues me adapto, ¿no? Y entonces al rato causo más confusión, más problema. Se tiene que purificar, pero también se tiene que hacer de una manera muy sutil y es complicado con las comunidades indígenas. Algunas comunidades indígenas, perdónenme la expresión, pero pues son necios. Entonces es otra mentalidad, es otra cosmovisión. Ahí en ese sentido, algo que ha ayudado es cuando un sacerdote es también indígena, porque su forma de ver las cosas, su cosmovisión corresponde a su propia realidad, y a lo mejor hay cosas que yo no entiendo como mestizo y que a la hora de que me la explican a lo mejor ya me da un poco de luz, pero qué distinto es cuando alguien pertenece a ese grupo y puede iluminar. Se tiene que purificar. Ya les pongo aquí un ejemplo ahí del rumbo de Pachuquita, dos ejemplos. Hay por ahí una devoción a un niño Dios que le llaman niño Gerardito. No sé si les haya tocado eso, pero se supone que es un fulano, un niño X que se murió y veneran al niño, pero es una imagen del niño Dios, y entonces mucha gente va y a ver al niño Gerardito, a pedirle milagros, pues es la imagen del niño Jesús, y entonces ha habido broncas, ¿no? Pero en algún momento los padres ahí, cuando esto empezó a surgir, no dijeron nada. Y entonces cuando se quiere purificar, y quizás el ejemplo más horrible,
no recuerdo exactamente, allá en la zona de Tula, por Progreso, pero no me acuerdo cuál de las comunidades, no me acuerdo si es Tlaxcuapan o en Progreso o Tepatepec. En la iglesia, en la parroquia, hay una capilla dentro de la iglesia a la Santa Muerte. Y es lucha y bronca y no se puede, no se puede. Y la gente, es un show, es una lucha. Entonces, cuando uno lo ve de fuera, dices, bueno, es inconcebible, ¿no? Pero la gente es esa, es complicado el purificar, ¿no? Esto se tiene que hacer porque lo que no se valdría en la unidad es que yo renuncie a mi identidad para que estemos unidos. Pongo un ejemplo burdo, ¿verdad? Resulta que yo le voy al Chivas y el otro le va al América, entonces para que nos llevemos bien, yo renuncio a irle al Chivas y ahora digo que le voy a ir al América para que ya seamos amiguitos, ¿no? Porque estoy traicionando mi fe, digamos, en un equipo, ¿no? Cuando una persona niega lo que es, lo que piensa, para disque vivir unido, eso ya no es unidad, porque se perdió la identidad. Entonces, la iglesia jamás puede renunciar a la verdad bajo ninguna circunstancia a la hora de esto. Que digamos, bueno, pues es que son los indígenas y así son. Vamos a aceptarlos para que veamos, vivamos juntos, unidos como hermanos. No, no, no podría. No se podría. Uh-huh. Sí, gracias, Padre. Ok. Muy bien. Vamos a terminar el día de hoy. Les agradezco pues aquí la presencia. Y si hubiese alguna duda, se surgiera también después, les insisto, de la sesión que dejé ahí grabada sobre todo, para que la consideren y el próximo jueves la podamos ahí resolver. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, humildemente nos ponemos en tus manos, agradeciéndote por el don que nos has concedido de crecer y vivir también en la iglesia, en tu iglesia. No es fácil, no es sencillo ser iglesia y te pedimos por ello que con la luz de tu Espíritu siempre nos asistas para que seamos fermentos de unidad y si en algún momento, por alguna actitud, alguna palabra, nos convirtiéramos en causa de división, pudiésemos corregir siempre esas conductas. Te lo pedimos a ti que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, cuídense mucho.